En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 226. Efectos de campo. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Efectos de campo. En cuestión de momentos, las fracturas en el aire abarcaron la totalidad de mi barrera, extendiéndose constantemente hasta que pareció casi como si hubiera más grietas que el aire. Las fisuras se conectaron, se cruzaron y crecieron con cada momento que pasaba, y luego hubo un sonido en algún lugar entre el vidrio rompiéndose, el metal chirriando y la explosión del Brahmastra cuando las piezas comenzaron a caer. Comenzando desde abajo, el aire simplemente pareció caer, cayendo como los pedazos de una ventana rota y desapareciendo en el vacío hasta que todo lo que quedó fue Gilgamesh y yo. Por un momento, no hubo luz, ni calor, ni aire. Nada y casi parecía que seguiríamos las piezas del mundo hacia el vacío. Pero luego el momento pasó cuando la realidad volvió a inundarme como el aire llenando un vacío. Desde mi punto de vista casi externo, podía ver dónde se encontraban las diferencias, los bordes. Aquí, una llanura árida y arrasada sobre una roca sin vida. Allí, un bosque lleno de animales y vida. Una ciudad vacía, una ruina como la que destruimos, y otras innumerables variaciones. En el cielo de un mundo, vi una luna que estaba entera, mientras que en otro había cielos completamente extraños. Pronto, las imágenes pasaban demasiado rápido como para precisarlas realmente. Este fue el primer paso de Ten Arcadia Ego. Un intento fallido de negar la existencia. Toda la habilidad fue un fracaso, realmente, a pesar de su enorme poder y potencial. Ni siquiera estuvo cerca de lograr para lo que había sido diseñado. Me gustaría saber. Era mi habilidad, después de todo. No solo una habilidad que conocía, sino una que había desarrollado en una vida anterior. Ten Arcadia Ego había sido destinado a Malkuth. Contra un enemigo cuya principal arma era efectivamente la realidad, la solución obvia parecería ser simple, no fácil de lograr, tal vez, pero conceptualmente simple. Si Malkuth pudiera ser eliminado de la realidad, de las reglas que infringió para lograr sus objetivos, sería impotente, o al menos mucho más débil. Era una idea interesante que lamentablemente estaba condenada al fracaso desde el principio. No puedes llevar a alguien fuera de la realidad. No hay una realidad afuera. En muchas historias, escucharías cosas fuera del universo y demás, pero eso era una contradicción. No puedes existir fuera del universo, porque el universo es, simplemente, todo lo que existí. E incluso si existiera, probablemente no sería algo con lo que pudieras interactuar. La gente podría imaginarlo como un gran vacío con el universo colgando en él, pero la realidad va más allá de ese tipo de cosas. Fuera de la realidad, ¿quién iba a decir que algo como el espacio o el tiempo tenía sentido? ¿Cómo podrías viajar allí, entonces, o existir allí? ¿Cómo pudiste abrir una puerta a un lugar que no tenía leyes que rigieran el movimiento o la interacción? Esos eran todos conceptos universales, después de todo. Al final, Ten Arcadia Ego había sido un intento ambicioso que fue golpeado en la cara por un diccionario. Incluso el vacío que conjuró cuando trató de alejar todo no estaba fuera del universo. Todavía estaba gobernado por una variedad de leyes y principios, lo cual fue parte de por qué el mundo volvió a filtrarse rápidamente. Claro, puede haber lugares extraños o lugares extremadamente hostiles, pero todo lo que existe, bueno, existe. Es real. Esto que no es real, no es lógico. Eso era solo lógica básica. Ten Arcadia Ego había sido un intento ilógico de vencer a un enemigo que estaba torciendo la lógica a su causa y simplemente no había funcionado. No importa a dónde intentes ir, algunas cosas todavía están allí. Pero en el proceso de fallar, había creado algo increíble por derecho propio. Mientras el mundo se arremolinaba a nuestro alrededor como una especie de mar caótico, sentí que las cosas comenzaron a solidificarse y emerger, influyendo y guiando el proceso con mi propio poder. Primero dejo brotar una llanura cubierta de hierba antes de dibujar una cadena montañosa.
El cielo parpadeó, una docena de versiones diferentes de él pintándose sobre sí mismas antes de solidificarse en una imagen singular, y luego el aire llenó los espacios. Un sol brillaba sobre nosotros desde arriba, calentando las cosas y arrojando luz sobre los campos vacíos. Eran piezas que no deberían haber ido juntas, cada una tomada de un mundo diferente. Etenarcadiego era una barrera dimensional como Naraka, pero lograba fines muy diferentes. Si Naraka creó un duplicado del mundo al hacerse a un lado, entonces Etenarcadiego trató de empujar a los que estaban a su alcance entre dimensiones y llenó las cosas con piezas robadas y copiadas. No se limitaba a una copia de donde quiera que estuviera, que tenía sus usos, aunque, sinceramente, las travesuras dimensionales que Naraka permitía superaban con creces cualquier inconveniente que creara. Por otro lado, crear mapas personalizados no era lo único que Etenarcadiego era capaz de hacer. Cuando yo, o mi antiguo yo, más bien, nos dimos cuenta de que no podíamos eliminar a Malkuth del juego de la manera que habíamos planeado originalmente, cambiamos de marcha y tratamos de vencerlo por su cuenta. Eso tampoco había funcionado, pero resultó útil a su manera, ya que la habilidad me permitía cambiar y alterar las reglas de formas que mis otras barreras no lo hacían. Pero otra ventaja que encontré, y una de las más útiles en este caso particular, fue que era mucho más difícil escapar que Naraka. Me gustaría saber. Mi contraparte y yo habíamos jugado bastante con Trespasser en el tiempo que teníamos antes de la batalla. Significaba que podía estar al menos razonablemente seguro de que Gilgamesh no lo destrozaría y escaparía, y más que nada eso abrió opciones. Porque aquí, no tenía que preocuparme por daños colaterales. Sería engañoso decir que me había estado conteniendo contra Gilgamesh. Lo estaba golpeando con todo lo que podía permitirme, salvo los trucos que requieren preparación y configuración, como este. Pero había sido consciente de mi entorno, simplemente porque necesitaba dar cuenta de mis amigos. No eran ellos quienes me retenían ni nada, los necesitaba aquí, tanto para evitar que los Grimm me atacaran como parte de lo que estaba por venir, pero el hecho era que había algunas cosas que no podías hacer. Hacer mientras se actúa como parte de un equipo, simplemente por la amenaza del fuego amigo. Es por eso que dejé los Brahmastras antes de traerlos. El hecho es que no podría hacer esto sin ellos. Sin embargo, usar los Brahmastras significaba establecer mis barreras de la manera más difícil, lo que casi requería a Taumiel para que uno de nosotros pudiera concentrarse por completo en eso. También significaba que el otro luchaba para mantener alejado a Gilgamesh y distraerlo, por no hablar del extenso poder involucrado en apoyar a mi dimensional mientras ayudaba en el proceso. Si los Grimm hubieran sobrevivido a los Brahmastras, los Grimm más fuertes en Jericho Falls, incluso debilitados y heridos como estaban ahora, hubieran podido involucrarse, habría sido más difícil hacer algo de eso ya que los Grimm se unieron y me distrajeron. Probablemente tampoco habría sido capaz de atrapar a Gilgamesh solo, y sin Brahmastra obstaculizando la regeneración de los Grimm, además no lo estaría haciendo también. Llegar a este punto requirió una serie de cosas. Que mate a tantos Grimm como sea posible, distraiga a los sobrevivientes, use el Brahmastra y luche contra Gilgamesh solo durante un tiempo significativo. Arreglar eso no había sido simple. Pero ahora que estábamos aquí, las cosas estaban a punto de cambiar. Respiré y sentí que Suryasta se unía a mí nuevamente, activando a Agni y mi Aurora como algo natural. El campo que había dibujado en nuestro nuevo campo de batalla se encendió casi de inmediato, incluso las plantas distantes se encendieron en el horrible calor que había conjurado. Pero no había terminado. Incluso esto, una gigantesca esfera de llamas que podía hacer hervir el suelo bajo mis pies y derretir a la mayoría de los Grimm por proximidad, no fue suficiente para realmente obstaculizar a Gilgamesh. Le dolió un poco, seguro, pero no lo suficiente, incluso con Brahmastra envenenándolo lentamente. Especialmente con su armadura, solo lo lastimó levemente. Me imaginé que iba a entrar, que los trucos que funcionaron con la mayoría de los monstruos con los que luché no serían suficientes para derribar a Gilgamesh. Así que hice lo mejor que pude para preparar algunas cosas que tal vez, solo tal vez, lo harían. Al elevar Gravity Crash al nivel 99, has obtenido la habilidad Atlas. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Surya, Agni, Gravity Crash y Luxa Eterna se han combinado con éxito.
se ha creado la habilidad Lucifer. De inmediato, mi aura comenzó a transformarse en materia, subiendo y bajando y enroscándose a mi alrededor para formar un orbe de luz ardiente. La esfera en sí era bastante pequeña, no más grande que mi aurora, pero tenía un peso, una profundidad que la convertía en algo más. A mí me pareció una calidez suave, tan reconfortante como un abrazo, pero llenó el espacio con algo casi cegador, incluso para mis ojos, llenando el espectro con un desenfrenado ataque de iluminación. Tampoco dejó de moverse, fluía y cambiaba constantemente, incluso cuando los rastros de poder se enroscaban a su alrededor y a través de él. Comenzó como un color rojo intenso, pero cambió rápidamente, aumentando a un naranja más cálido, amarillo y luego a blanco. Por un momento, la esfera que me rodeaba ardía casi del mismo color que mi aura, pero podía sentir el poder que crecía dentro de ella iluminando un corazón que latía en sincronía con el mío. Un tercer corazón, supongo, dado que mi otro yo me estaba ayudando a echar leña al fuego. Abrí los ojos y sentí que el plasma que me rodeaba presionaba contra los orbes, como si estuviera bajo el agua, el toque suave contra mi carne, y algo se elevó dentro de mí, quemándome detrás de los ojos y luego a través de ellos mientras salía por las ventanas. De mi alma como fuego líquido, sumándose a la esfera sin hacerla crecer. Mientras mi otro yo y yo nos concentramos, la esfera luminosa comenzó a aumentar a una coloración azul, un toque más claro que el de mis ojos. Lentamente, comencé a filtrar mis percepciones. A mi alrededor, el mundo ardía. No lentamente tampoco. En todo caso, se estaba desmoronando por las costuras, las partes más cercanas a mí simplemente se sublimaban e ionizaban. Un enorme agujero se derritió rápidamente en el suelo, como si alguien hubiera llevado un soplete al plástico, aniquilando rápidamente todo rastro de vida. Empujó hasta los bordes de mi santuario antes de volverse sobre sí mismo, manteniendo el calor contenido por el propio espacio mientras todo lo que había dentro se descomponía hasta sus partes más básicas y todo se consumía. Y en el centro de todo estaba Gilgamesh. Mientras que yo me materialicé en el aire, cuando el mundo artificial se formó a nuestro alrededor, él aterrizó en el suelo justo debajo de mí y ahora se hundía rápidamente, mientras enormes nubes de materia sublimada se elevaban a su alrededor. Aumentaron de tamaño, atraídos hacia mí y hacia la masa que había creado donde se consumieron rápidamente. Lo mismo ocurría con todo lo que nos rodeaba, con las pocas cosas que lograron evitar derretirse de inmediato, saliendo al aire donde rápidamente se calentaron aún más. Lo único que parecía capaz de resistir el tirón era Gilgamesh, y claramente estaba haciendo un esfuerzo para empujarse hacia abajo y alejarse de mí, un proceso complicado por el asunto que se deslizaba constantemente entre sus dedos, dejándolo sin nada a lo que agarrarse. Enviándolo más y más profundo en el suelo con cada momento que pasa. Estaba descendiendo tan rápido que casi parecía estar cayendo, alejándose más y más de mí. Pero si pensó que podía escapar así, estaba tristemente equivocado. De repente, la tierra a su alrededor dejó de desaparecer y finalmente pareció tocar fondo en el punto más bajo de un cráter perfectamente liso, pero si sintió algún alivio por eso, fue de corta duración, porque en el momento siguiente, sus manos, brazos, y luego todo el cuerpo desapareció mientras continuaba empujándose hacia abajo. Al mismo tiempo, reapareció directamente sobre mí, exactamente por encima de donde había desaparecido, y empezó a caer rápidamente hacia mí. Gilgamesh soltó un ruido casi mecánico, levantando los brazos como para proteger su masa. La superficie de su cuerpo ya había comenzado a brillar, licuándose con el calor. Su armadura era mucho más duradera y resistente a la temperatura que cualquier cosa a su alrededor, pero ni siquiera estaba diseñada para esto. Vi ondas negras revoloteando sobre su piel, tratando de hacer reparaciones, pero incluso ellas parecían obstaculizadas por su proximidad a mí, derritiéndose mientras trabajaban. Después de un momento, Gilgamesh tocó el borde de mi esfera y nubes de humo negro comenzaron a silbar mientras escapaban de su armadura. Hizo otro sonido mecánico y de repente comenzó a empujar, llevado por chorros de aspecto oscuro que salían del centro y las puntas de los dedos de sus manos casi esqueléticas y empapadas, así como de otros puntos a lo largo de su pecho, piernas y máscara. Fue un esfuerzo desesperado, eso era obvio. Un intento desenfocado e impreciso de escapar de mi alcance.
pero funcionó lo suficientemente bien, al menos por el momento, empujándolo hacia atrás lo suficiente como para evitar tocar la superficie de mi esfera luminosa. Aún así, con cada momento que pasaba, podía ver pedazos de su carne caer en pequeñas gotas mientras continuaba derritiéndose. Estaba en una mala posición y lo sabía. No podía alejarse de mí mientras aún estuviéramos dentro de mi santuario, o no lo suficientemente lejos como para que realmente importara. En el mejor de los casos, podía mantener un poco la distancia, prestando atención a los bordes para no envolverse, pero ya no había nada a lo que agarrarse, ningún lugar donde esconderse realmente. Y ni siquiera había comenzado a moverme. Esta era la combinación que había creado y, por muy costosa que fuera, su poder era innegable. Entrenar mis nuevas habilidades lo suficiente para hacer uso de esto había sido difícil en el tiempo que me había permitido, pero la baraja estaba a mi favor. Había tenido poder para quemar Esajin, mis habilidades se pirotían todos mis otros impulsores de experiencia, y había pasado todo mi tiempo entrenando en un estado tan acelerado como fuera posible. Por mucho tiempo que hubiera sido objetivamente, esta última semana habían sido meses para mí, y había pasado todas las noches y días, entrenando de una forma u otra. Me concentré en todo lo que pensé que podría ayudar, mejorando mis nuevas habilidades tanto como fuera posible, y Agni, Surya y Aurora estaban entre los primeros de mi lista, simplemente por su sinergia. Gracias al hecho de que el requisito de nivel de Tiferet caía con cada nivel que ganaba, me las había arreglado. Yo diría que los resultados fueron adecuadamente impresionantes. Con mi control de esta área, no tenía a dónde ir. Gracias a Tabernacle, podía llevar mis barreras conmigo, pero su verdadero poder era más sutil. También podía apagarlo y plantar mis barreras de nuevo. Gracias a eso, era libre de mover mis barreras como quisiera, sin previo aviso a Gilgamesh, dejando mi libertad para arrinconarlo y cortar caminos de escape a voluntad. Con cada momento que pasaba, sufría daño y me había asegurado de que el santuario fuera lo más pequeño posible, asegurándome de que no hubiera ningún lugar realmente seguro. Y cuanto más daño sufriera, más tendría que sanar, y peor sufriría por los efectos insidiosos de los Brahmastras. Ya sufriendo de efectos de estado y daño acumulado, esto era lo más lejos que podía estar de un campo de batalla ideal. Como tal, me sorprendió un poco cuando lo escuché hablar. Esto me trae recuerdos, dijo Gilgamesh, manteniéndose cuidadosamente en los bordes. Después de un momento, creció un par de alas mecanizadas que se conectaron a una estructura similar a una mochila, y líneas de circuitos rojos se destacaron en su armadura blanca. Pareció estabilizarse a sí mismo, más alteraciones en sus manos y pies le permitieron mantener mejor su distancia mientras me observaba. Uno de los trucos de Geburah, no tan severo como siempre, ya veo, sí. Era Lucifer, no. El Ben Shahar. Lucifer, activo, LV1 Exp. 000% MP. 10 millones. La estrella de la mañana, la portadora de luz. Creado por el arcángel Geburah como la llama del juicio, devoró y consumió a los caídos, elevándose a los cielos para mostrar que un nuevo día había amanecido en un mundo roto. Con el tiempo, se desvaneció del mundo y se escondió de los ojos del hombre, pero aunque el sol se pone, también sale, esperando el momento de quemar las sombras de los condenados. Con esta habilidad, el usuario puede invocar el poder del sol, abrazando a sus enemigos con las llamas de Geburah. Los efectos aumentan con MP, Int, Whiz, Fire Affinity y el nivel de habilidad. Todas las cosas dentro de 1 kilómetro del usuario son atraídas hacia él con una fuerza base de aproximadamente 28 G. Todas las cosas dentro de 1 kilómetro del usuario se ven afectadas por el resplandor estelar del usuario, que se manifiesta en forma de tremendo calor y luz. Todas las cosas dibujadas dentro de los 100 metros del usuario ingresan a la estrella de la mañana, con temperaturas que aumentan dramáticamente con la proximidad al usuario. 10 millones MP adicionales usados por minuto. Incliné la cabeza ligeramente, pero no respondí. Que hubiera sido uno de mis compañeros arcángeles quien había creado la habilidad no era una novedad para mí, pero el hecho de que Gilgamesh lo hubiera visto y sobrevivido al encuentro fue desagradable. Es cierto que no del todo inesperado. Había entrado en esto con un plan al que casi nadie tenía derecho a sobrevivir, y luego lo seguí con un montón de otros planes, con el fin de asegurarme
La mayoría de las personas que conocía habrían muerto por al menos una de las cosas con las que golpeé a Gilgamesh, pero si el legendario Grim cayera tan fácilmente, no habrían sobrevivido lo suficiente como para convertirse en mito y leyenda. Aporté todo lo que pude a esta pelea. En el peor de los casos, podría llegar a mi inventario y sacar un fregadero de la cocina. Parecía poco probable que hiciera algo. Lo he visto antes, no hace falta decirlo, continuó Gilgamesh después de un momento, como para llenar el silencio. Todavía se estaba derritiendo y, a veces, las gotas caían por el fondo del santuario, regresaban por la parte superior y aterrizaban en su armadura. Aunque tampoco puedo decir que fue una experiencia particularmente placentera entonces. Gebura siempre fue tan bueno destruyendo cosas, podría haber sido mejor llamarlo Kolachat, al final. ¿Conoces esa palabra? Continué en silencio, pensando que si tenía tiempo para hablar, tendría tiempo para hacer cosas mejores, por ejemplo, destruir a mis enemigos. Para empezar, fluctué justo al lado de Gilgamesh, trayendo conmigo el calor de una estrella. Capítulo 227. Séptimo interludio, Rosa de Otoño. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Séptimo interludio, Rosa de Otoño. Papá se había ido, notó, más por sentir su ausencia que por ver algo. Incluso después de varias semanas, la vista seguía siendo algo nuevo para ella, con las imágenes producidas por sus ojos modificados, que parecían casi separadas de ella, como algo que estaba viendo en lugar de ver, solo dentro de su cabeza. Esa no era una forma muy buena de explicar nada, pero el lenguaje también era nuevo para ella, al igual que llevar la cuenta del tiempo en minutos y horas, días y semanas. Podía recordar la mayor parte de su existencia, ya que su padre le había dado la vida y un yo. Antes de eso, ni siquiera había sido capaz de comprender lo que significaba poder ver o oír. Para ella, solo habían existido las luces. Auras, como ahora sabía que se llamaban, la habían llamado desde antes de que supiera cómo cuestionar por qué. Y la luz que había estado más cerca de ella, que le había hablado, que le había asegurado que existía un mundo más allá de la oscuridad de sí misma, había sido su padre. Y ahora él había desaparecido. No pudo evitar sentir un destello de preocupación por ese hecho, más por ella que por él. Había visto de primera mano de lo que era capaz su padre y ella, creía en él. Incluso sabiendo, aunque vagamente, lo que era la muerte, estaba segura de que él estaría bien. ¿Sería ella? De eso, estaba menos segura. Estar separada de él era incómodo. Destrucción nerviosa. No estaba segura de qué palabra usar, porque no estaba segura de lo que sentía. Raven había descrito sus emociones en términos de respuestas físicas, pero las suyas se limitaban a lo que ella creaba. No tenía columna vertebral para que un escalofrío subiera, ni corazón para acelerar, ni piel para cubrir con piel de gallina, aunque podía hacer esas cosas si lo deseaba. Su padre le había enseñado cómo generar respuestas humanas, presumiblemente por el bien de futuras interacciones sociales, pero ella era lo suficientemente inteligente como para saber, aunque le tomó algún tiempo darse cuenta, que su padre no era un ejemplo de normalidad en ningún sentido. Como tal, no podía decir cómo se suponía que debía sentirse. Todo lo que sabía era que estaba oscuro. Tal vez eso era soledad, reflexionó. Tendría sentido. Si le dieran a elegir, preferiría estar al lado de su padre. Durante mucho tiempo, él había sido todo con lo que realmente podía comunicarse o encontrar consuelo, más estable que el sol que ahora sabía que salía y se ponía. Sus primeros recuerdos estaban marcados solo por periodos de su presencia y ausencia, los tiempos en los que tuvo que dejarla por el bien de sus misiones. Cuando eso ocurriera, solo tendría a Go para mantener su comodidad, hasta que aprendiera a crecer e interactuar con el mundo. Cada vez que eso había sucedido, la había golpeado lo que solo podía suponer que era miedo, que lo único a lo que realmente tenía que aferrarse podría desaparecer para siempre. Él nunca lo había hecho, pero ella todavía estaba preocupada. Pero entonces, tal vez la otra parte era simplemente el hambre.
Sabía que era una planta, o que lo había sido en algún momento, un organismo que se alimentaba, en parte, de la luz solar. Ella podía hacer lo mismo, hasta cierto punto, reuniendo y almacenando pequeñas cantidades de energía a través de sus procesos naturales, pero no era así como se alimentaba. Vivía de las mismas luces que sentía, la luz del alma. Su padre lo había llamado animasíntesis, pero cualquiera que sea el término, el hecho del asunto permaneció. Ella atrajo el poder que otros arrojaron y lo usó para impulsar su propio crecimiento, acumulándolo dentro de ella constantemente. Algunas luces, las de los normales o no despiertos, eran diminutas. Allí, tal vez, pero como velas y chispas. Otros, aquellos que ella había llegado a asociar con cazadores, eran como fuegos, todos de diferentes tamaños, colores y gustos. Algunas eran hogueras y otras infiernos, mientras que otras aún se parecían más a volcanes en erupción. Pero si eso era así, su padre era el sol, algo inmenso, que derramaba poder a un ritmo indescriptible, despidiéndolo constantemente. Emitía un poder tan brillante que le tomó tiempo darse cuenta de que había algo más que él. Incluso su tutor, Grow, parecía una parte de él más que algo independiente, algo atado a él, si en otro cuerpo. El poder que su padre emitía a cada momento la había sobresaltado desde los primeros momentos de su existencia, y había crecido a un ritmo absurdo desde el momento en que fue lo suficientemente consciente como para mirar. A veces, se iba por un día y regresaba quemando el doble de brillantemente, quemando energía cada vez más rápido. Y ella se alimentaba de ese poder, atrayéndolo constantemente. O más bien, él también la alimentó, ayudándola a crecer. Hasta que creció lo suficiente, había sido una de sus únicas fuentes de alimento, junto con las otras plantas que consumía, y aunque podía alimentarse de cualquier alma, solo la de su padre podía estar cerca de saciar su hambre interminable y tal vez por eso sentía tanto frío cada vez que la dejaban atrás. Porque si había una sensación que reconocía era el hambre. Desde el momento en que llegó a conocerse a sí misma, sino antes, se había sentido vacía, marchita, desgastada, casi como si le faltara algo vital que necesitaba para prosperar. Por eso atrajo las luces de otras almas, tratando de completarse, pero nada hizo que el hambre se desvaneciera. Ni las plantas ni la carne que había consumido, ni nada más que se introdujera. Nada lo hizo desaparecer por completo y solo Aura ayudó en absoluto. La necesidad de crecer, de conectarse, por eso atrajo a otras plantas hacia ella, pero el deseo detrás de eso. Incluso 1000 bosques no serían suficientes para satisfacer. Eventualmente, cuando supo la verdad, pensó que podría haber entendido la razón. Ella, Autumn Rose, también era otra. Summer Rose, su antiguo yo. Una mujer humana, que había tenido una vida, amor, hijos y un yo completo, hasta que se rompió y se dispersó. Ahora, todo lo que quedaba eran las piezas. Ella había sido uno de ellos, antes. Cuando su padre la llevó con los demás, ella, los reconoció, de alguna manera. O tal vez los entendió. Habían sido como ella, gritando, queriendo reunirse, donde una vez habían estado dispersos. No había sido una elección difícil decidir qué hacer y los había tomado en sí misma, con la esperanza de estar completos. No había funcionado. No completamente. Todavía faltaban piezas y, aunque el hambre había cambiado, aunque ella había cambiado, no se había ido. Quizás lo que estaba buscando era imposible. Incluso si no lo fuera, no podía decir con seguridad que sabía qué era lo que quería. Y cada vez más, no estaba segura de que importara. Ya sea por su crecimiento como persona, el retorno de la mayor parte de su alma o simplemente por el poder y la influencia de su padre, ella era más de lo que había sido. Independientemente de lo que se había perdido, ella tenía una vida, tenía una familia propia. Aunque el deseo que la empujó hacia adelante, o tal vez hacia atrás, hacia el nombre Ruby Rose, no se había desvanecido, no era todo lo que había para ella. Ella era más que la suma de sus partes. Pase lo que pase de ella, de eso estaba segura. Y por mucho frío que sintiera, sabía por qué estaba allí, por qué había accedido a estar allí, por qué había querido venir, incluso sabiendo el peligro. Su padre se había ido, pero aún no estaba en algún lugar del que no pudiera regresar. Las cosas seguían progresando según lo planeado.
Por oscuro que fuera, ahora era su momento de brillar. Todo lo que se necesitó fue un pensamiento, un acto de voluntad, y las cosas se pusieron en marcha. Desde el principio, se había mantenido muy por encima del campo de batalla, flotando y flotando, atrayendo la mayor parte de su masa hacia su pozo. Al mismo tiempo, se permitió separarse, esparciendo pedazos de sí misma por el área, pedazos que no eran del todo semillas, esporas o células, pero contenían elementos de todas estas cosas. Todavía eran pedazos de ella, conectados a pesar de su separación. Dondequiera que tocaron el suelo, excavaron profundamente, ayudados por la mano firme de la fracción de su padre, la tierra que caminaba y se llamaba a sí misma Eret. Allí, extrajeron poder del mundo que los rodeaba, de la tierra, del aire y de los océanos de poder que su padre había derramado con su habitual abandono. Atrajeron esta fuerza y esperaron hasta que llegó el momento adecuado. Su padre le había dicho que se moviera en el momento en que se había quitado a sí mismo y al otro del campo y acababa de hacerlo. Era hora de comenzar la reunión. Sí, fuera lo que fuese, sabía lo que era ahora. La hija de su padre, y ahora también esto. Una preta. Un fantasma hambriento. Ella era más que eso, más que un héroe que moría, más que su hambre, pero también era esas cosas y tenía un trabajo que hacer. El suelo retumbó y comenzó a dividirse cuando lo que estaba oculto finalmente salió a la luz. Comenzó pequeño, casi engañosamente. La tierra árida y maldita que su padre había creado se llenó repentinamente de nueva vida, con hierba, flores y otras plantas pequeñas que emergieron en una ola que se extendió desde el epicentro directamente debajo de sus pies. Corrió por el campo de batalla en segundos, creciendo tan rápido que cubrió la tierra entre un paso y otro, sorprendiendo a los Grimm que luchaban debajo. Su familia reaccionó solo minuciosamente, moviéndose en preparación de lo que estaba por venir a medida que sus plantas continuaban creciendo. Pronto, la razón por la que se hizo evidente. Algunas de las plantas estaban torcidas desde el principio, un subproducto del trabajo anterior de su padre, y sus crecimientos torcidos e hinchados enmascararon brevemente a las demás, pero pronto no hubo forma de ocultar lo que estaba sucediendo. Un pequeño brote creció rápidamente, se elevó y se engrosó hasta convertirse en algo parecido a un poderoso roble, parecido porque los propios robles eran débiles y estaban mal equipados para luchar. En lugar de hojas, sus ramas estaban cubiertas de cerdas que goteaban fluido suavemente y el extremo de cada rama estaba cubierto por una boca, con caras y ojos saliendo del tronco. Las ramas temblaron como si las llevara un viento repentino, salpicando los líquidos que babeaban y graznando comenzaron a comerse la tierra, derritiéndola alrededor de la base del árbol. Se sacudió una vez y luego algo comenzó a levantarse de la base suelta, empujándolo hacia arriba en un ángulo extraño cuando emergió. Parecía, más que nada, como un lagarto sin cabeza, llevando el árbol a la batalla sobre sus hombros. Su piel era de color negro verdoso debajo de la tierra que se desprendía, y se movía rápidamente para ser algo del tamaño de un automóvil. Aún así, era diminuto comparado con cualquiera de los Grimm que quedaban, insignificante. Pero también solo uno de muchos. Otras cosas comenzaron a surgir a su lado. Un gusano con la cabeza cubierta con una piel blindada salió del suelo y luego volvió a entrar en la tierra, moviéndose a través de ella con la misma facilidad que un pez en el agua. Le siguieron animales retorcidos. Leones, lobos, tigres, serpientes, osos y pájaros, todos mostrando signos de su verdadera naturaleza. Donde la carne era visible, era cerosa y suave o áspera como la corteza de un árbol, pero generalmente estaba cubierta, ya sea con cerdas, musgo u otros crecimientos. Los pájaros volaron de alas de hojas, las bestias soltaron gruñidos entre dientes de madera, y empezaron a crecerles cosas en la piel. Algunos de ellos eran sacos que contenían fluidos dañinos, otros cápsulas que esperaban ser abiertas, pero todos estaban allí, y cuando el primer pájaro voló hacia uno de los Grimm, hubo una explosión repentina y aguda. El daño al Grimm en sí fue menor. Había otros como ellos, pequeñas criaturas que se destacaban como lo mínimo, difiriendo principalmente en forma y propósito. Criaturas voladoras aquí, más rápidas allá, con otras más grandes construidas para llamar la atención y llenas hasta el borde con los mismos explosivos para cuando fueron derribadas.
Algunas de las criaturas se destacaban del resto, pero era principalmente el resultado de una mutación aleatoria, nuevamente, el trabajo de su padre, cubriéndolos con crecimientos tumorales, agrandando extremidades y deformando rostros y bocas. Aún así, seguían siendo parte de la manada y de la primera ola. Detrás de ellos venían cosas más grandes. Uno de ellos, uno de sus favoritos, comenzó a desgarrar enormes rastros de tierra a medida que se levantaba del suelo, cada cabeza abriendo una zanja profunda. Las cabezas no tenían ojos, y solo poseían bocas llenas de enormes dientes como colmillos, y tenía 7 de ellos, cada uno tan largo como muchos de los edificios más grandes de la ciudad. Eran versiones más grandes de las formas que había usado anteriormente, ahora ligeramente modificadas después de las hidras a las que aparentemente se parecían, y se enfocaban rápidamente en sus enemigos. A su alrededor se elevaban gigantes, seres aproximadamente humanoides, algunos de ellos sin cabeza mientras que otros tenían muchas cabezas o cabezas que no coincidían con sus cuerpos. Ninguno era tan alto como los Nuidras eran largos, pero eran más anchos y voluminosos, debido a la diferente escala en la que estaban construidos. Muchos tenían brazos que eran demasiado grandes incluso para sus cuerpos, que les llegaban hasta debajo de las rodillas, y eran enormes incluso para eso, pero muchos también poseían brazos secundarios, apéndices más pequeños y delgados, construidos para manipulaciones más finas. Insectos gigantescos y criaturas gigantescas crecían junto a ellos, algo más pequeños en escala ya que apenas llegaban a las rodillas de la criatura, pero seguían siendo gigantes en comparación con la tropa debajo de ellos, y aún más grandes que las criaturas que no se podían ver. Pronto, donde había suficiente suelo para permitirlo, había vida. Criaturas adultas que se movían en el green como una sola. Incluso contando solo los que eran fácilmente visibles, había cientos de ellos, miles, y todos sus ojos, donde los tenían, eran plateados, exactamente del mismo tono que los de ella. Pero entonces, eran pedazos de ella. No sus hijos. No sus compañeros. Eran sus manos y dedos, su carne y sangre, su boca y sus dientes. Eran partes de ella y podía sentirlos, incluso cuando técnicamente estaban separados. Podía sentir la luz en su piel, ver a través de sus ojos, sentirla mientras se movían, porque todavía eran uno, por muchos que pareciera haber. Sacaron agua de su pozo, sacando materia para dar forma a sus formas a medida que emergían y se movían hacia la refriega de la batalla, marchando a su voluntad. Observó en silencio desde arriba, sin molestarse en poner expresiones en su rostro artificial ya que no había nadie alrededor para verlo, pero estaba complacida. Los Grimm reaccionaron rápidamente, por supuesto, encendiendo las nuevas amenazas incluso cuando las criaturas los rodeaban. Primero se concentraron en las amenazas más grandes, las criaturas que no tenían el mismo tamaño que ellos, y el suelo se agrietó cuando chocaron. Con media docena de bocas, hundió los dientes en una de las criaturas, lo zumbaba, sabía que se llamaban, aunque todavía no veía mucho sentido en nombrar cosas que planeaban matar. Asumió que era un problema de comunicación, pero ella y sus muchos cuerpos no necesitaban compartir información entre ellos, por lo que realmente no le importaba. Conocía los detalles de sus poderes, y eso era suficiente sin preocuparse por nada superfluo. Más importante era la séptima cabeza, con la criatura había golpeado limpiamente con facilidad, apartándola antes de concentrarse en hundir sus manos con garras en las otras. La pérdida no fue significativa, por supuesto, pero ella se concentró en la cabeza descartada a pesar de todo, deseando que perdiera la forma y se desmoronara. Se aceleró extrañamente por un momento. Las cosas cambiaron debajo de la piel antes de que partes y pedazos comenzaran a desprenderse en nuevas criaturas. Podría haberlos devuelto a su origen, pero no tenía sentido. El umbaba lo estaba destrozando rápidamente, tallando toneladas enteras de carne con cada ataque, arrancando trozos masivos con sus garras y cubriéndolo con su sangre. No necesitó más ayuda. Su trabajo casi había terminado, ya que las criaturas más pequeñas treparon por su cuerpo, sin causar ningún daño significativo incluso cuando comenzaron a cubrirlo. Eso estuvo bien, ya que ese no era su propósito. Esperó con calma, moldeando y remodelando su forma para permanecer en el aire incluso mientras los observaba.
En cuestión de segundos, la mayoría de sus criaturas más grandes estaban muertas, dañadas más allá de la capacidad de funcionamiento de la mayoría de las criaturas. Cayeron, descomponiéndose y deshaciéndose rápidamente en cosas más pequeñas, pero ella los contuvo, sus fuerzas ya estaban en posición. Con calma, enfocó varios de sus ojos en su familia, asegurándose de que se habían retirado fuera de su alcance. Raven estaba familiarizada con esta táctica, pero su tío no. Independientemente, se habían retirado significativamente. Go permaneció, aunque solo fuera en los bordes, observándola cuidadosamente. Donde estaba parado era un poco peligroso, pero entonces, era Go. Algo le había arrancado la garganta recientemente, desatando una cascada de sangre espesa que estaba ignorando por completo, esperando a que se cerrara. Después de su padre y posiblemente de ella misma, probablemente era el menos preocupado por los asuntos de daño físico, y con razón. Juzgó las cosas lo suficientemente claras y continuó con su estrategia, enfocando su atención en la capa que vestía. Aunque era completamente blanco por fuera, el interior estaba cosido con innumerables y complejos símbolos, escritos en la tela con dust. Era un regalo de su padre y él le había enseñado los conceptos básicos de su uso. Este fue bastante simple, aunque probablemente poco práctico para la mayoría de las personas. Los patrones comenzaron a brillar a través de su capa, superpuestos unos sobre otros al igual que la tela en sí. Había patrones en rojo, azul, amarillo, verde, púrpura y más colores además, hasta que el original se escondió debajo de un caleidoscopio cambiante, y luego esos mismos colores comenzaron a aparecer dentro de sus cuerpos menores muy por debajo, todavía aparentemente arrastrándose inútilmente sobre los Grimm, ya que los hizo brillar desde el interior. Varios de los Grimm podrían haber reconocido el peligro y trataron de reaccionar, pero ya era bastante tarde para hacer tal cosa ahora. Al momento siguiente, el campo de batalla estaba cubierto de explosiones de luz, repentinos estallidos de fuego, hielo, relámpagos, viento y efectos extraños además. El espacio se retorció mientras era devorado por esferas negras, un extraño humo brotó para cubrir al Grimm, extrañas ondas y ondas fluían a través de la tierra y el aire. No tenía sentido sonreír ante la vista o decir algo, no sin nadie alrededor para ver o oír. Como tal, permaneció inmóvil y vio a los Grimm sufrir y morir. Gran parte de la materia que había usado para dar forma a sus cuerpos se había dañado y la mayoría de los rastros de poder que había extraído del área se habían agotado, pero los resultados fueron suficientes. Su familia ya se estaba moviendo para aprovechar el caos y empeorar las cosas para los Grimm, reduciendo aún más su número. Continuó flotando en el aire y se preguntó cuándo regresaría su padre. Capítulo 228. Réplica. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Retorta. Dentro del espacio aislado de mi santuario, el calor no tenía por dónde escapar. Aislada por el mismo espacio que nos rodeaba, cualquier intento de irse se revirtió rápidamente y, por lo tanto, simplemente se construyó sobre sí misma, elevando constantemente las temperaturas más y más con cada momento que pasaba hasta que los detalles apenas parecían importar. Las propiedades normales de la materia comenzaron a descomponerse en ese punto, sumándose al infierno que nos rodea con cambios y cambios tumultuosos. Y Gilgamesh, expuesto al corazón de la estrella detrás de todo, empezó a desaparecer. Mientras lo exponía al calor del núcleo de Lucifer, la carne del anciano Grimm simplemente pareció desvanecerse a medida que los sólidos se convertían directamente en gases y luego en plasmas, uniéndose al resto de mi mundo en llamas a medida que se elevaba a estados aún más altos. Se disolvió en capas, la carne se desprendió para revelar capas cada vez más densas, el toque de Malkuth alteró como debería haber funcionado la física de su cuerpo, pero aquí, incluso eso tenía sus límites. El poder de Lucifer era tremendo bajo cualquier circunstancia, pero especialmente en este caso, era algo más, convirtiendo mi pequeña sección del espacio en un infierno rodante y ardiente. Este era el verdadero punto de mis barreras, en cierto modo.
permitieron esto, convirtiendo una habilidad ya temible en algo aterrador. Santuario atrapó tanto a mi oponente como el calor dentro de un espacio confinado, mientras que Catedral se aseguró de que yo tuviera el poder para alimentar las llamas, avivándolas más y más a cada momento. Asilum golpeó a Gilgamesh, lo ralentizó y debilitó sus defensas, dejándolo abierto para tomar todo lo que pudiera repartir, mientras que Tabernacle y Etenarcadia Ego me permitieron definir el campo de batalla. Era una combinación que se me ocurrió específicamente para lidiar con oponentes como Gilgamesh, el Grimm más poderoso, que seguramente tendría todo tipo de trucos terribles. Con esto, era posible que incluso pudiera atrapar a los jinetes en desventaja, aislando a mis aliados de cualquier riesgo de infección mientras dejaba que el jinete se quemara conmigo. Pero no lo había probado, hasta ahora, en cierto modo, ese era otro propósito de esta pelea. Gilgamesh me daría una idea aproximada de qué esperar de sus hermanos, cuánta resistencia tendría que vencer. Hasta ahora, me gustaría mucho haber estado defendiéndome en esta pelea, dando lo mejor que pude y algo más, pero sentí que era prudente ser cauteloso. A pesar de todos mis trucos, era posible que solo tuviera una oportunidad contra cosas como hambre y muerte y si fallaba. Bien. Esperemos que no haya llegado a eso. Como tal, no dejé a Gilgamesh, a pesar de que parecía tener la ventaja. Observé cómo cada capa de su piel se quemaba, las más cercanas a la superficie, desaparecían todas a la vez para dejarlo con una apariencia esquelética y demacrada. Luego, las capas se hicieron cada vez más duraderas, permitiéndoles durar unos momentos antes de quemarse, y cada vez aparecía una brecha chamuscada en el centro de su pecho para revelar el comienzo de la siguiente capa. Después de quizás un segundo, todo lo que quedó fueron las capas más bajas, compuestas de materiales imposiblemente fuertes y con un aspecto casi mecánico. Gilgamesh, apenas un esqueleto ahora, abrió sus fauces como si fuera a hablar, la máscara sin rostro y el rostro desaparecieron hace mucho tiempo. No salió ningún sonido, por supuesto, ya que la atmósfera dentro de mi santuario ya había hecho la transición a algo más allá del aire y además no quedaba lo suficiente de él para hablar realmente. Honestamente, me sorprendió que incluso fuera capaz de moverse, ya que había borrado cualquier cosa que se pareciera a una musculatura, pero ese era el Grimm para ti. Vi como Gilgamesh se estremeció una vez antes de levantar los restos de una mano, alargándola lentamente para agarrarme por la garganta. Podría haberlo esquivado fácilmente, pero no me molesté. Como fuente de Lucifer, yo era la cosa más caliente dentro de esta barrera. Cuando sus dedos se cerraron sobre mi piel, apenas sentí la presión ya que inmediatamente comenzaron a derretirse y evaporarse. Me obligué a flotar un paso más cerca, moviéndome como si fuera a entrar en Gilgamesh, y observé que sucedía lo mismo, el esqueleto liberando una serie repentina de estallidos y grietas, cuando las fisuras comenzaron a atravesarlo, mientras se sobrecalentaba en un instante. Hubo un sonido repentino como una explosión amortiguada, y el esqueleto finalmente se hizo añicos, las piezas se rompieron y cayeron solo una corta distancia antes de evaporarse a su vez. Alguien más, un observador externo que de alguna manera podría observar los eventos que ocurren dentro de una estrella, podría haber pensado que el borde de las cosas. Pero lo sabía mejor, en parte porque podía observar los eventos que ocurrían dentro de una estrella y vi lo que quedaba. Todo lo que quedaba de Gilgamesh ahora era un punto diminuto. Un agujero en el espacio, lo suficientemente pequeño como para caber en la cabeza de una aguja. Un portal, como los que había visto en otros Grimm, pero a la vez más pequeño y enfocado. La materia negra parecía brotar de él en nubes que se disolvían tan rápido como aparecían, mi poder borraba la nueva carne mientras intentaba emerger, impidiendo que se consolidara en la forma de algo en particular. Y, sin embargo, al mismo tiempo, el portal permaneció completamente intacto por mis llamas. Me concentré en él, tratando de observarlo, pero no obtuve nada de valor, ya que parecía contar como parte de Gilgamesh, así que lo analicé con mis otros sentidos, tratando de encontrarle sentido. Ya había notado que no tenía masa física, en gran parte porque no era material. Era, después de todo, un portal. Una abertura en el espacio que conectaba dos puntos diferentes. No se quemó porque no había nada demasiado quemado. Sin embargo, lo más interesante es que nada de este lado pasó a través de él para tocar el otro.
Estaba monitoreando el calor y la energía que se acumulaban a mi alrededor y nada parecía fluir hacia la abertura. El portal solo iba en una dirección. Cualesquiera que sean sus habilidades, pensé que esta era una de las cartas de triunfo del legendario Grimm. Malkuth, que para empezar chupaba pollas a granel, cuando se trataba de pelear limpio, era mucho más flexible con sus restricciones cuando se trataba de ellos. Incluso si fueran golpeados por algo suficiente para aniquilar por completo sus cuerpos, el portal dentro de ellos permanecería abierto, alimentando nueva materia para que se recompongan. Eran como las hidras, en ese sentido, pero sin el problema de que algo destruyera sus núcleos. En efecto, incluso si algo fuera lo suficientemente fuerte como para matarlos, probablemente no lo haría. La mayoría de la gente no tendría ninguna forma de lidiar con sus núcleos, incluso si pudieran llegar a ellos y notarlos, lo que significaba que Grimm sería libre de volver a ponerse de pie tan pronto como tuviera tiempo de recuperarse. Si nada más. Entonces, la única forma de derrotarlos era destruir también el portal. Me tomé un momento para contemplar eso, aunque incluso el momento contaba. Tenía algunas ideas que pensé que podrían funcionar en ese frente, pero tenía que considerar mis opciones y las circunstancias. Toda esta situación me recordó mi batalla con Conquest, donde supe por primera vez de la conexión que los Grimm tenían con su maestro y de la teoría de Malkuth. Si bien no había tenido las herramientas a mi disposición entonces que tenía ahora, el hecho era que cuando acorralé a Conquest y lo tenía aparentemente muerto, traté de cortar su conexión con Malkuth y lo convoqué en su lugar. Era posible que mis acciones simplemente hubieran llamado su atención, pero aunque probablemente lo habían hecho, él no había venido exactamente a charlar conmigo después. Si era tan fácil para él aparecer en persona, sospechaba que mi vida sería significativamente peor. Todo lo que necesitaría serían unos pocos Pandora's Shells y lo estaría viendo todo el tiempo. Presumiblemente, tuve la previsión de usar bloqueadores instantáneos en mi vida anterior. No tenía sentido lo que sea que había hecho para tratar de detener a Malkuth a menos que, ya sabes, detuviera a Malkuth. Lo más probable es que tuviera algo que ver con lo que había hecho. Corté el enlace, lo que ahora sabía que era un portal, y él apareció. ¿Algún tipo de seguridad incorporada, tal vez? ¿O fue que al tratar de destruir el portal, le abrí un camino? Honestamente, ninguna opción era particularmente tranquilizadora y ambas eran deprimentemente posibles. Sabía que si estaba creando supermonstruos con un solo punto débil, si no podía eliminar esa debilidad, trataría de asegurarme de que alguien se arrepintiera de haberla explotado. Por supuesto, si no hacía algo, no podría con Gilgamesh, ni con ninguno de sus hermanos, lo que en realidad no era mucho mejor. No podía dejar que esto me detuviera o nunca llegaría a ninguna parte. Necesitaba matar a Gilgamesh y a aquellos como él si alguna vez quería tener una oportunidad con el mismo Malkuth, y si no podía oponerme a Malkuth por miedo a Malkuth, bien podría rendirme ahora. Es mejor asumir que algo sucederá y prepararse para ello que no hacer nada. La pregunta en ese caso era simple. Ya sea que me enfrentara a Malkuth o Gilgamesh, era mejor asumir que esta pelea no había terminado, lo cual, francamente, ya tenía. Esto era demasiado fácil. Si mis enemigos pudieran ser derrotados por una combinación de habilidades a las que tuve acceso en mi vida anterior, los habría derrotado en mi vida anterior. Y si ese fuera el caso, ¿cómo debería darles la bienvenida? Empecé a clasificar mis opciones, deteniéndome brevemente en varias antes de descartarlas, manteniéndolas en reserva. Los necesitaría si esto no funcionara. No, lo mejor es usar un toque personal. Extendí una mano y reuní el poder que podía ahorrar, creé a Longinus y lo arrojé directamente al portal sellado. La lanza que deforma el espacio se encontró con el portal que deforma el espacio, una fuerza que podía atravesar cualquier defensa lanzada de cabeza contra algo que debería haber sido intocable, no más que una conexión entre dos puntos distantes, y hubo una reacción. Sabía que había visto suficientes portales trabajando junto a Raven para tener una idea aproximada del asunto ahora, incluso si los detalles y la mecánica todavía estaban más allá de mí. Aún así, esto era diferente a las pruebas que había realizado con Longinus y Raven Semblance, que tendían a simplemente entrar por un extremo y cerrar rápidamente ambas aperturas.
En cambio, cuando los dos poderes se tocaron, el espacio comenzó a retorcerse. Longinus pareció doblarse mientras permanecía recto, el área alrededor del portal brillaba extrañamente también para mis sentidos. El calor a su alrededor fluyó de manera extraña, alejándose de él y empujando hacia adelante por turnos, pero por un instante no sucedió nada más. Pero Longinus continuó brillando e incluso mientras el espacio a su alrededor continuaba cambiando y deformándose, continuó por su camino decidido, atravesando el área retorcida y luego destruyendo el efecto por completo con un golpe masivo. Longinus se deslizó directamente a través del portal, deslizándose hacia la abertura en el espacio que lo consumía por completo. Un momento después, un fluido negro brotó de ambos lados del portal, volando en arcos que me recordaron salpicaduras de sangre. Lo que una vez había estado cerrado parecía haber sido arrancado y las paredes se derrumbaron. Más y más líquido oscuro fluía libremente desde la abertura, junto con el sonido creciente que no podía describir del todo, un tono sin palabras que no escuché con mis oídos, pero sentí, casi como una vibración en mis huesos, creciendo. Más y más fuerte con cada segundo que pasa. Para empezar, era más del mismo asunto Grimm que el portal había estado alimentando a Gilgamesh, pero si lo que había salido del portal antes era un goteo, entonces esto era una inundación, una cascada de material negro. La mayor parte se desvaneció incluso cuando pasó, igual que lo que había pasado antes, aniquilado por el calor del sol de Lucifer y el infierno que había hecho de esta barrera. Pero noté el momento en que las cosas comenzaron a cambiar, mientras algo continuaba, permaneciendo como si todo a su alrededor fuera borrado, parcialmente oculto por el resto de la inundación. Eso fue de mala educación, dijo una voz, claramente audible a pesar de que la atmósfera no era particularmente conductora de sonido en este momento. ¡Qué fría bienvenida! Será mejor que tengas mi pulsera de la amistad si esperas que te perdone. Un violento temblor atravesó la materia oscura, provocando un cambio. Las cosas comenzaron a surgir de la oscuridad, tomando forma y retorciéndose en algo sólido, mientras el cuerpo de Gilgamesh tomaba forma una vez más. A pesar de estar expuesto a un calor aún mayor que antes, esta vez no se derritió, ni siquiera se quemó. No, mirándolo con mis sentidos, era más que eso, sintiéndome de alguna manera similar al portal pero diferente. Era como si las leyes de la termodinámica hubieran hecho una excepción con él y hubieran optado por ignorar el hecho de que el calor fluía de un lugar más caliente a uno más frío. La atmósfera imposible que había creado dentro de mi sección aislada del espacio simplemente se negaba a tocarlo. Incluso antes de escuchar sus palabras, eso fue suficiente para saber con quién estaba tratando. Malkuth, le dije, seguro de que sería capaz de oírme. El rostro de Gilgamesh no era visible, pero si lo hubiera sido, estoy bastante seguro de que Malkuth habría estado sonriendo a través de él. Keter, respondió, su voz cálida, casi gentil. Pensé que recordarías algo eventualmente. La muerte hizo su trabajo lo mejor que pudo, estoy seguro, pero, bueno, sabía que tendrías algo bajo la manga. No respondí de inmediato, sino que elegí sacar algo de mi inventario, canalizando energía hacia él para evitar que se desvaneciera con el calor. Malkuth inclinó su cabeza prestada ligeramente hacia un lado. ¿Y qué es eso?, preguntó. Tu pulsera, le dije. ¿No lo quieres? Me miró, observando el poder que estaba reuniendo, y casi pude sentir su sonrisa. Por favor, dijo. He estado esperando por esto. Asentí con la cabeza una vez, levanté mi mano y la lancé hacia él tan fuerte como pude. El brazalete era simple, nada más que cuentas regulares alrededor de una cuerda, pero literalmente brillaba con mi poder. Una de las cosas buenas de las técnicas de Astra era que podían aplicarse a objetos existentes, además de simplemente crear proyectiles. Por lo general, no los usaba de esa manera, porque no cambiaba el costo y dada la opción, preferiría no estar en el epicentro de un Brahmastra. En términos generales, tampoco tenía mucho sentido desperdiciar cosas tirándolas a la basura. Pero en este caso, hice una excepción. De hecho, me había estado preparando para ello. Síntesis sefilótica completa. Las habilidades Magic Missile y Thunderbolt se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Indrastra. Síntesis sefilótica completa. Las habilidades Magic Missile y Beam se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Varunapasa.
Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Magic Missile y Fire Slayer se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Vaivayastra. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Magic Missile y Delusori se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Dwashtarastra. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Gungnir, Agneyastra y Surya se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Suryastra. Coloqué todas las habilidades de Astra que conocía, dejando al descubierto el Brahmastra, que ya había usado hoy, sobre el brazalete barato y, en pleno vuelo, se transformó en un rayo de destrucción que atravesó el infierno que nos rodeaba como si ni siquiera fuera allí. El poder de Agneyastra y Suryastra lo protegió del calor circundante, dejándolo libre para volar hacia el corazón de mi enemigo, quien simplemente mantuvo sus brazos a los costados y aceptó el ataque. Lo golpeó con una explosión de poder atronador. En el momento en que la primera lanza conectó, el Indrastra lo rodeó en una esfera suelta de lanzas brillantes que golpearon su carne como un rayo. El Varunapasa lo rodeó con cuerdas y cadenas de luz, atándolo rápidamente. El Vaivayastra transformó su entorno ya hostil en una tormenta de fuego y poder que podría haber creado un tornado, si hubiera habido algo que lo diferenciara de su entorno. El Dwashtarastra surtió efecto más sutilmente, rodeándolo en una ilusión personal que ató sus sentidos, rodeándolo con las imágenes de enemigos que habrían cubierto a sus aliados, si los hubiera habido aquí. Y los dos astras más fuertes que había usado, el Agneyastra y Suryastra, detonaron al impactar, explotando en tal calor y luz que por un momento, mi santuario tuvo otro sol más. O, bueno, más fuego al fuego existente, al menos. El ataque no provocó ningún humo, por supuesto, ya no había nada para crear algo, y habría sido erradicado instantáneamente si lo hubiera. Incluso si lo hubiera habido, no habría sido suficiente para interferir con mis ojos, y yo era libre de ver qué pasaba cuando los golpes se conectaban. Desafortunadamente, no puedo decir que me sorprendiera particularmente cuando la respuesta fue prácticamente nada. Cuando los ataques se conectaron y se rompieron o estallaron contra su piel blindada, Malkuth ni siquiera se movió hasta el final, cuando un brazo se levantó, rompiendo casualmente sus ataduras en el proceso, y atrapó la última de las armas, rompiéndolo fácilmente. Cuando el poder a su alrededor se desvaneció, todo lo que quedó en sus manos fue el brazalete, que ya no brillaba y aún así no había sido tocado por el calor. ¡Qué lindo regalo!, dijo, sonriéndome mientras se lo ponía. Me siento un poco mal ahora. Dije que traería el asesinato, pero no parece haber nadie aquí. ¿Esa barrera tuya otra vez? Chasqueó la lengua varias veces, sacudiendo la cabeza mientras miraba a su alrededor. Bueno, encontraré una manera de compensarte, estoy seguro, dijo, levantando la mano. Aunque, no puedo evitar preguntarme qué pasaría si rompiera esta barrera y liberara lo que hay dentro en el mundo. Los resultados podrían ser un poco divertidos, ¿no crees? Pero, si hacemos eso, los resultados no serían muy buenos para este mundo, ¿sabes? Crear algo como esto, siento que es posible que no hayas pensado en esto. O simplemente has decidido que nada más importa mientras tengas la oportunidad de derrotarme. Si es así, está bien. Lo consideré por un momento antes de responder. Las cosas han cambiado, le dije. No soy el mismo que era antes, y no soy estúpido. No quieres que el mundo sea destruido, al menos no antes de que consiga lo que sea que estés buscando. Si quisieras que la humanidad desapareciera por completo, podrías haberlo hecho. Los borraste del mapa hace mucho tiempo. En cambio, los mantuviste alrededor durante miles de años, destruyendo reinos, pero nunca el todo. Los pusiste uno contra el otro, mantuviste su número demasiado pequeño para que alguna vez sea realmente una amenaza para ti o tus fuerzas, pero nunca los has exterminado por completo. Los necesitas para algo o no te habrías molestado. Tal vez para permitir mi reencarnación, tal vez para otra cosa, pero algo. Así que no te molestes en amenazar con eso. Destruirás el mundo. Se rió, el sonido divertido, y asintió con la cabeza. Tienes razón, admitió fácilmente, la alegría parecía intacta. No te preocupes, solo estaba bromeando. Porque destruiría todo, después de todo. Personas, planetas, ambos tienen tantos usos.
Bueno, pero todavía puedo matar a todos los que conoces y amas, así que no te metas en alguna idea, señor hombre. La última parte fue pronunciada con un movimiento de su dedo y lo que supuse que pretendía ser una expresión severa. La situación era lo suficientemente seria como para no poner los ojos en blanco, pero estuvo cerca. También sé que si pudieras jugar al ladrón de cuerpos con tus secuaces cuando quisieras, lo harías, continué. Cuando abra la puerta, puedes pasar, pero apuesto a que no durará y que te costará algo. Estás cabalgando en el cuerpo de Gilgamesh en este momento, pero no eres libre de actuar. Hombre inteligente, elogió, moviendo sus dedos hacia mí. Sí, desafortunadamente nuestras reuniones parecían condenadas a ser efímeras. Ay, respondí. Pero espero que no creas que te dejaré hacer lo que quieras. Siempre fuiste un poco fanático del control, dijo, con tono arrepentido. No Malkuth, no puedes probar eso dentro de la biosfera. No Malkuth, no puedes jugar con la órbita de la luna Malkuth, no puedes simplemente convertir la materia en energía donde quieras una y otra vez. No eres mi madre, lo sabes. Me siento bastante justificado al decir todas esas cosas, respondí, viniendo del tipo que acaba de atrapar una estrella en un espacio perfectamente aislado. Preguntó. No tan convincente como podrías pensar. Un espacio perfectamente aislado, respondí. Las condiciones son prácticamente de laboratorio. Respondió, sonando poco convencido. No estoy seguro de que eso signifique lo que crees que significa, pero está bien. Sin embargo, tengo que preguntarte, lo que estás haciendo en este momento obviamente no está funcionando y todavía estás desperdiciando mucha energía en el viejo truco de Geburah. ¿Estás comprando tiempo para algo, Keter? Sí, he dicho. Sí, lo soy. ¿Quieres ver algo genial? Me imagino que no puedes atrapar un sol por sí mismo, dijo Malkuth con un ligero suspiro. Ni siquiera quieres saber qué sucederá cuando las temperaturas se vuelvan locas dentro de un espacio confinado. Tu curiosidad científica deja mucho que desear. A diferencia de ti, soy un verdadero científico, así que joder, sí, quiero ver algo genial. ¿Qué tienes? Sin responder, levanté una mano, llamando a mi poder de nuevo. Si bien era cierto que no sabía con certeza que Malkuth mostraría su rostro, estaba consciente de la posibilidad y seguro de que algo sucedería y ese era el otro propósito de esta jaula que había hecho. Incluso si no podía tocar a Malkuth en este momento, había mucho poder dentro de este espacio, poder que podía usar. La luz se reunió en mis manos mientras aprovechaba mi poder para todo lo que yo y mi otro podíamos gastar, drenándome peligrosamente bajo para hacer un tiro que esperaba que contara. Y luego lo golpeo con Luxa Eterna. 14 de ellos, para ser precisos. Capítulo 229. Racha de éxitos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Racha de éxitos. El mundo comenzó a brillar, patrones cambiantes de espacio ondulando hacia afuera desde la palma de mi mano. Esa luz se reunió en mi mano y era casi sólida, recordándome distantemente al Brahmastra, a la lanza que había formado de la nada. Pero no, esto era algo más, aunque igual de intenso. En lugar de salir rugiendo de mis manos en un colosal torrente de patrones, sucedió algo extraño. La luz pareció enroscarse sobre sí misma. 14 zarcillos comenzaron a estirarse lentamente desde mi palma, girando alrededor de algún punto central mientras lo hacían, antes de conectarse en un punto a menos de 1 metro de mi piel. En el momento en que lo hicieron, algo pareció latir dentro de mí, latiendo junto con mis corazones gemelos, y la luz brilló, brillando casi dolorosamente por un momento antes de que una línea de poder estrecha y delgada como un cabello comenzara a emerger de mi mano, cruzando limpiamente con el punto de conexión directamente enfrente de él. Lo primero que pensé fue que era extraño. La luz, extrañamente, se movía lentamente. Parecía cruzar el espacio entre Malkuth y yo a un ritmo glacial, quemando el mundo como si fuera una vela derritiéndose. Si no fuera por mis sentidos, no habría estado seguro de que se estaba moviendo en absoluto.
Me tomó un momento darme cuenta de que eso no era lo que realmente estaba sucediendo, cotejándolo con mi visión del mundo. Malkuth parecía congelado, junto con la caótica tormenta de calor y luz que había creado en este mundo. Donde podía distinguir la materia como algo significativo, parecía haberse detenido y quieto, como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo a mi alrededor. Excepto que no era eso. Me daría cuenta si fuera objeto de manipulación del tiempo. Esto era algo más, si todavía familiar. De hecho, recordé la última vez que conocí a Malkuth y lo que había sucedido poco antes, cuando usé un cristal de polvo blanco. El mundo no se movía más lento. Simplemente lo percibía como si estuviera quieto, como si yo mismo fuera luz. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. Parecía suceder lentamente, pero era consciente de que, si no fuera por mi visión actual de la realidad, probablemente no habría podido ver nada de eso. El caos ardiente que había creado dentro de mi santuario con el poder de Lucifer, todo comenzó a fluir hacia mí. Con un movimiento extraño, sentí mis 36 alas desplegarse detrás de mí, moviéndose y sin moverse mientras Sahasrara brillaba a través de mi piel. El infierno que había estado construyendo parecía acumularse en ellos, fluyendo hacia ellos en un torrente de luz, hasta que no estaba seguro de dónde se detenían y comenzaba el resto del mundo, y pronto dejó de importar. El mundo comenzó a condensarse a nuestro alrededor, el calor que había llenado mi santuario se encogió constantemente hacia adentro a medida que fue atraído hacia Lucifer y luego hacia mí, dejando nada más que un vacío sin luz. La estrella que había creado la siguió, encogiéndose en ondas pulsantes mientras era atraída hacia mí y fluía bajo mi piel. Pronto, solo quedamos Malkuth y yo, y solo pude percibir al primero gracias a mis sentidos más esotéricos. Entonces mi visión del mundo comenzó a estrecharse, incluso cuando me despojé de mi piel. Sahasrara brotó completamente de donde había estado escondido debajo de mi metamorfosis, y pude sentir que la luz me atraía nuevamente. Mis alas comenzaron a encogerse en mi cuerpo, desvaneciéndose desde la punta hacia adentro, y el resto de mí se apresuró a seguirlas. Sentí como si me estuvieran aplastando y retorciendo, tirando y tirando alrededor de un punto central, y pude verlo mientras mi cuerpo se arremolinaba alrededor y a través de sí mismo hasta que mi cabeza, extremidades y pecho eran todos borrosos. Observé desde la perspectiva exterior que Sahasrara me concedió mientras lo último de mi cuerpo era absorbido por mi brazo, hasta que incluso eso comenzó a fluir hacia la luz reunida. Después de un momento, porque no estaba seguro de si el tiempo se aplicaba o como en un estado como este, las únicas cosas que quedaban de yo eran las 14 columnas en espiral que rodeaban el pilar central, y aquellas desembocaron demasiado pronto en el punto central, que reunió y abarcó todo lo que había creado, todo lo que yo era. Mi poder, mi otro, mi infierno creado, todos fuimos atraídos hacia un punto que no era más grande que el portal de Malkuth. Y entonces, ese punto parpadeó, como si se consumiera a sí mismo, y no había nada más que levantarse excepto Malkuth y la oscuridad. Pero entonces hubo luz. Tampoco tenía forma, nada que realmente pudiera definirlo, simplemente explotó hacia afuera desde un punto infinitesimalmente pequeño a uno indescriptiblemente grande. No podía sentirlo, observándolo desde afuera como estaba, pero podía ver su inmensidad, el poder que llenaba cada rincón de mi santuario y parecía forzar lo más reducido del espacio. Ya sea por cómo lo alimenté o por los números que usé, fue un ataque masivo, algo incluso más intenso que lo que había creado con Lucifer. Alcanzó los límites que yo había establecido y se lavó una y otra vez sobre sí mismo, creciendo y encogiéndose, creando y destruyendo, y simplemente llenando el mundo con su majestuosidad. Simplemente verlo fue asombroso, impresionante y más que un poco aterrador. Si me hubieran atrapado en la estela de tal ataque, no estaba Malkuth. Sin embargo, él no era el centro de ese ataque, pero aún así estaba atrapado dentro de él. Observé cómo la luz se expandía para abarcarlo, bañándolo como un tsunami, y donde los astras no habían hecho nada, lo vi arder. El cuerpo de Gilgamesh pareció encenderse con solo tocarlo, ascendiendo en llamas azules y blancas que parecían consumirlo y desmoronarlo donde incluso Lucifer había fallado, devorando su carne en busca de lo que yacía dentro y ardiendo con un brillo indescriptible.
Vi a Malkuth resistir instantáneamente, elevando su poder contra el ataque y enviando chispas de su propia fuerza sobre la carne oscura del Grimm para defenderlo de la luz y reemplazar lo que se había perdido. De un vistazo, parecía que estaba haciendo un buen trabajo, pero parecía que esto no era algo que simplemente pudiera ignorar. Esas fueron buenas noticias para mí. Significaba que tenía razón. No podía usar todo su poder dentro del cuerpo de otra persona, o tenía significativamente más opciones disponibles para él. Si tuviera que adivinar, diría que estaba usando cualquier conexión que tuviera con los Grimm para alterarlos, ejerciendo su poder sobre Gilgamesh y la materia que lo compuso. Lo estaba transformando y alterando la forma en que interactuaba con las leyes naturales, pero tenía sus límites, o de lo contrario estaría dando forma a todo el mundo que nos rodea. En el mejor de los casos, solo estaba luchando contra una tenue sombra de Malkuth. Todavía un enemigo aterrador, tal vez, pero no imbatible, incluso como lo era ahora. Podría lastimarlo. Ahora solo era cuestión de hacerlo mucho. Luxa Eterna no estaba a la altura de esa tarea, me di cuenta de eso de inmediato. Cualquier daño que le estaba haciendo a Gilgamesh era superficial en el mejor de los casos, al menos para alguien que había aniquilado todo su cuerpo y se había vuelto a levantar. La luz que lo bañaba lo redujo a una figura casi parecida a un palo, pero no lo mataría. Por supuesto, me lo había imaginado. Como ya había señalado, si fuera tan fácil, habría ganado la primera vez. De acuerdo, me gustaba pensar que convertir lo que básicamente había sido un infierno en una botella en un arma era bastante bueno incluso para mis estándares, pero sabía muy bien que tendría que ir a por todas en esta pelea. No iba a poder ganar esto con solo una carta de triunfo. Tendría que poner en capas docenas, dejando que se construyeran unos sobre otros. Usé a Taumiel para crear mis barreras para fortalecer a Lucifer, Lucifer para impulsar a Luxa Eterna, y ahora Luxa Eterna para impulsar algo más. La luz que había estallado hacia afuera con una fuerza indescriptible se retiró repentinamente, como si fuera absorbida por donde vino. No se arremolinó ni se retorció ni nada por el estilo, cada parte de ella era completamente indistinguible del resto, pero se contrajo en una pequeña esfera que luego se desplegó y comenzó a remodelarse. 32 alas se desplegaron de la esfera mientras yo se erguía una vez más y miraba a Malkuth. Luego me dividí 2 veces, 2 copias idénticas de mí mismo saliendo de mí a cada lado. Uno era, por supuesto, mi contraparte, pero el otro era mi Keter elemental de luz, quizás la representación más fiel de mi alma ahora casi rebosante del poder que había reunido y contenido para dar forma a su forma. Sacarlo así, para pelear de verdad, fue difícil en el mejor de los casos, pero la situación era tan ideal como siempre, y necesitaba su ayuda. Así que aquí estábamos, yo y yo. Bueno, la voz de Malkuth resonó en el casi vacío en el que ahora nos encontrábamos, entre Lucifer y Luxa Eterna, no quedaba casi nada dentro de mi barrera además de mi enemigo y yo, que continuaba ardiendo con esos mismos extraños colores azules. Llamas blancas. Eso fue genial, ¿y no es esto interesante? Supongo que debería decirlo de nuevo, viéndolos a todos así que hola de nuevo, Keter y Keter. Las llamas a su alrededor se apagaron abruptamente, dejando atrás un esqueleto carbonizado que rápidamente comenzó a llenarse, la materia creció alrededor y sobre él en cuestión de segundos. En momentos, el cuerpo de Gilgamesh parecía como si nunca hubiera sido dañado, al menos, en la superficie. Sin poder observarlo para averiguar los detalles, no podía decir qué tan avanzada estaba la decadencia de Brahmastra, o si todavía estaba allí. Con Malkuth siendo él mismo, era muy posible que Gilgamesh hubiera sido inmunizado, lo cual sería desafortunado. En el panorama general de esta lucha, su interferencia había sido y seguiría siendo invaluable. Pero aunque su pérdida sería un poco triste, no fue del todo imprevista. No había sido lo suficientemente optimista como para creer que mi movimiento inicial sería suficiente para decidir la batalla y había considerado la posibilidad de que Gilgamesh superara sus efectos. Si eso sucedió, todavía estaba bien.
Después de todo, el hecho de que lo hubiera obstaculizado y retenido hasta ahora me había dado tiempo suficiente para llegar tan lejos, y aunque no me habría sentido confiado oponiéndome a Gilgamesh con todo su poder desde el principio, había tenido tiempo suficiente para construir las cosas, para sentirme un poco mejor acerca de mis posibilidades. Lucifer había sido un punto importante a alcanzar, Keter aún más, pero ahora lo tenía. Todo lo que tenía que hacer ahora era seguir construyendo sobre mis victorias menores hasta que lograra salir adelante. En este punto, definitivamente pensé que tenía una oportunidad de ganar, al menos, siempre y cuando no me quedara sin cartas para jugar antes del final. Solo tenía que esperar que me hubiera preparado lo suficiente. Hola Malkuth, maldito idiota de mierda, respondió amablemente Keter, es decir, mi elemental de luz, diciendo lo que todos estábamos pensando. Ha sido un largo tiempo. Tuve la sensación de que Malkuth habría estado sonriendo ante las palabras si su boca hubiera sido visible. Pensé que eras tú, respondió. Así que tenía razón, después de todo lograste sacar tu luz. Bien, bien. Parece que todo está progresando muy bien. Pero, ya sabes, me causaste algunos problemas la última vez que nos vimos, elemental. Y, sin embargo, sobreviviste, dijo Keter, casi apartándose. Supongo que ambos salimos decepcionados de esa pelea. Ciertamente eso parece, respondió Malkuth, algo agudo entrando brevemente en su tono. Espero que la muerte te haya tratado con amabilidad en mi corcel, sombra de Keter. Luego, lentamente, inclinó la cabeza, mirando hacia el otro lado de mí. O tal vez debería llamarte así, ¿eh? Preguntó, la sensación de que estaba sonriendo cada vez más intensa. Estaba tan sorprendido como Gilgamesh cuando te vi por primera vez, no un clon o una imagen o incluso una verdadera división. No dividiste tu poder cuando te separaste. Simplemente lo duplicaste, aparentemente de la nada. Todo el poder de Keter, recreado en un abrir y cerrar de ojos. Supongo que esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, pero, tú debes ser Taumiel. Sentí un destello de sorpresa ante la mención del nombre de mi segunda alma, pero no tanto como probablemente debería haberlo hecho. Taumiel era la sombra de Keter, creada a partir de su desequilibrio, pero como concepto, supongo que no me sorprendió descubrir que existía. En todo caso, me sentía expectante. Llámame como quieras, dijo mi otro, restándole importancia. Pero si esta es la parte en la que me haces una oferta para unirme a tu lado y completar tu plan, ahórrate el aliento. Sé que debe haber parecido un milagro poder ver a dos de mí, pero no creas que eso significa tienes dos oportunidades en este plan tuyo. Somos dos, pero también somos uno, divididos pero unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Dos caras de la misma moneda, ¿eh? Malkuth dijo, la voz un poco arrepentida. No, supongo que esa no es la mejor analogía. Ustedes dos están separados y son lo mismo, la dualidad de Dios. Un poco de lástima, debo admitirlo, pero supongo que no te habría creído si hubieras dicho tú estaría dispuesto a obedecerme así de fácil. Somos Keter, después de todo, dije. Ya sabes, la corona. Lo que significa que somos una especie de reyes, coincidió Taumiel. Los reyes gemelos de la genialidad. Tal vez deberíamos obtener coronas reales. Deberíamos, respondí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo valemos. Eres inteligente y hermosa, ¿te das cuenta de eso? Sí. Tú también, le dije. Quiero decir, no estoy diciendo que seas la persona más guapa que he visto en mi vida, pero, pensé que era evidente, ¿sabes? Lo sé, respondí. Suficiente, los dos, interrumpió Keter. Concentrémonos en el asunto que nos ocupa, no hay razón para perder el tiempo adulándonos a nosotros mismos, después de todo, porque siempre seremos hermosos. Toda esa luz y este lugar todavía están llenos de aire caliente, por lo que veo, reflexionó Malkuth, interrumpiéndose en la conversación con lo que imaginé ser un giro de sus ojos. Sabía que esto sucedería en el momento en que vi que eran dos. Tal vez debería podar un poco más tu árbol genealógico. Ese es un pensamiento aterrador, dije, mirándome a mí mismo. ¿Crees que estaremos bien? No te preocupes, mi otro seguro de sí mismo. Somos demasiado hermosos para morir.
Sí, pero ya está tratando de amenazarnos. Me pregunté, sacudiendo la cabeza. Me hace sentir indeseable, ¿sabes? No te preocupes por eso, aseguró Keter. Creo que podría estar celoso porque es soltero. Oh. Yo y yo dijimos al mismo tiempo, sacando la palabra. Malkuth resopló levemente, sacudiendo la cabeza. Siento que debería haber esperado esto, reflexionó para sí mismo. Ya es hora de pelear. Por alguna razón, quiero lastimarlos a todos. Dije. Querías hacer eso desde el principio, y tú eras el que quería hablar. No te equivocas, admitió, volviendo su mirada hacia mí. Pensé que fue impresionante la rapidez con la que juntaste las piezas, lo esperado, tal vez, pero impresionante. Encontraste tu sombra, encontraste tu pasado y continuaste sin sucumbir. Es algo increíble y quería que lo supieras. Aprecio todo su arduo trabajo. ¿No es asombroso lo que puede hacer un poco de motivación? Estaba hablando de mi padre, obviamente, pero lo descarté. No es como si alguna vez olvidara lo que había hecho, pero no estaba exactamente luchando por encontrar razones por las que debería golpearlo en la cabeza hasta que pareciera como un aderezo de salsa gruesa. Solo estaba tratando de averiguar cómo hacerlo realmente. En ese sentido, ganar un poco más de tiempo fue más útil para mí que tirarle cosas que probablemente no funcionarían para empezar. Así que en lugar de eso, le resoplé burlonamente. Y mírate, todos estos años y todavía estás atrapado en esa jaula, respondí, aplicando un énfasis suave a las palabras para asegurarme de que sabía su significado. Se quedó en silencio por un momento antes de reírse de nuevo, aunque esta vez había una ligera ventaja en eso. Tal vez, dijo, sin molestarse en preguntar qué jaula o de quién. Pero supongo que es una de esas cosas que no se pueden evitar. Tú eres Keter y yo soy Malkuth. Y así como tú eres Thaumiel, yo soy Nehemoth. Resoplé levemente y negué con la cabeza. Tonterías, dije. No recuerdo todo, pero recuerdo lo suficiente. Recuerdo el mismo día en que naciste. Incluso entonces, sabía de qué estábamos hechos, pero ¿y qué? Somos más que la suma de nuestras partes o lo que la gente hace de nosotros. Lo dejamos lo suficientemente claro. Ambos somos lo que elegimos ser, al final. Oh, lo sé mejor que nadie, dijo Malkuth y parecía casi complacido. Es por eso que no se puede evitar, ¿ves? Porque tú eres tú y yo soy yo. Aquí y ahora, entonces y allá, por siempre y siempre e incluso después de eso, hay algunas cosas que simplemente no cambian. Nosotros, cerramos los ojos por un momento y soltamos un trío de risas. Bien, dijimos al unísono. Si eso es lo que elegiste creer, vamos entonces. Te mostraré cuánto han cambiado las cosas. Capítulo 230. Represalias. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Represalias. No hace falta decir que Keter fue el primero en cerrar la distancia, cruzando el espacio intermedio como si ni siquiera estuviera allí. Tampoco fue teletransportación ni nada por el estilo. Simplemente se transformó en luz y se movió, cerrándose abruptamente para atacar. Una línea delgada como un cabello de luz blanca abrasadora se extendía desde su dedo directamente a través del centro del pecho de Malkuth, justo a través de donde habíamos visto por última vez el portal que lo sustentaba. Un momento después, parpadeó una vez, la acción apenas visible para mis ojos. Lanzas de luz blanca rodearon a Malkuth en una esfera masiva, cientos y cientos de ellas se crearon en un instante y estallaron sobre él con la misma rapidez, apenas pareciendo siquiera comenzar a moverse antes de conectarse por completo. Keter destelló una vez y estaba en otro lugar cuando lo registré, una columna de luz se extendía desde su mano para conectarse con la piel de Malkuth, y luego había dos más, cada uno nacido desde una posición ligeramente diferente al lado de Keter. En el momento en que noté que su mano se había movido, cayendo a su lado justo debajo de donde habían venido los tres rayos de luz, se estaba acercando, las manos se transformaron en garras feroces, mientras agarraba y desgarraba la carne de Malkuth, arrancando pequeños trozos.
Incluso para mí, verlo era como mirar un video defectuoso o mal cortado y verlo tartamudear y saltarse momentos o escenas. Estaba en algún lugar, pero luego estaba en otro lugar cuando me di cuenta, una acción ya completada incluso cuando pasó a la siguiente. Solo estaba probando las aguas, sin desperdiciar energía en ninguna exhibición masiva de poder todavía, porque sabía de lo que era capaz Malkuth y, por supuesto, porque sabía lo que yo tenía en mente. A pesar de eso, mi otro y yo estábamos apenas unos momentos detrás de él, fluctuando hacia la proximidad inmediata de Malkuth con el poder ya acumulado. Mis ataques más poderosos volaron hacia él desde ambos lados, pero estaban ocultos entre hordas de otros ataques. La breve conversación me había dado tiempo suficiente para recuperar mi energía, especialmente porque ya no estábamos manteniendo a Lucifer, y ambos nos habíamos recuperado por completo, un hecho que todos estábamos muy felices de demostrar. Aquí y ahora, no me atreví a contenerme, así que mi gemelo y yo conjuramos 2 círculos de esferas de fuego alrededor de Malkuth y soltamos todo lo que teníamos. Sabía desde el principio que la mayor parte de lo que tenía disponible no funcionaría, y que lo que quedaba probablemente no funcionaría bien, pero cada golpe que le dirigía tenía un propósito. El misil mágico, incluso con su penetración de defensa, era poco probable que le causara algún daño real, pero eran lo suficientemente baratos como para producirlos en cantidades masivas incluso cuando yo era normal. Aquí, con Catedral funcionando, Sasrara activado en su totalidad, y una docena de otras cosas apiladas a mi favor, llenaban el aire de tal manera que era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba otro. Mezclados entre ellos estaban Thunderbolts y Fire Slayers, breves destellos de luz que chisporroteaban alrededor de arcos semiluminosos en el aire, enmascarados ocasionalmente por el estallido de bengalas. Eran una adición menor, en total, pero con su precio tan insignificante como ahora, bueno, era un método rentable. Por encima de ellos venía mi otro medio de ataque. Gungnir no se mostró tan grande como su primo menor, pero aún apareció por docenas, cientos. Surya rodeó a mi gemelo y yo incluso cuando nuestra aurora se encendió para rodearlo, mi alma se extendió para arañar a mi enemigo. Enfoqué a Atlas en él con un pensamiento, aplastándolo bajo un peso masivo y persistente mientras lanzaba destellos de plasma hacia él, lo congelé con deposición, lo corté con cuchillas psicoquinéticas y más, llenando casi todos los espacios dejados por el primera capa de ataques. Y debajo de eso, por supuesto, escondí las armas grandes. Longinus no era fácilmente distinguible de un misil mágico a primera vista, y en la ola casi sólida de ataques que ahora volaban hacia Malkuth, habría sido un poco complicado incluso para mí encontrar la aguja letal en el pajar ligeramente menos letal. El cuerpo que Malkuth estaba usando ahora, el cuerpo de Gilgamesh, no tenía vulnerabilidades convencionales. Diablos, incluso la incineración completa en el corazón de una estrella en miniatura no había sido suficiente para dejarlo fuera de combate. Comparado con eso, apuñalarlo en sus órganos inexistentes no tenía sentido, aunque de todos modos apunté varios puñetazos en esa dirección, en caso de que pensara que eran seguros. El resto siguió el ejemplo de Keter, apuntando hacia el portal dentro de él, ya al menos algo dañado por el primer Longinus. Si pudiera destruir eso, cortaría a Gilgamesh del grifo y sería presa fácil. Además de eso, sacaría a Malkuth de la escena, lo cual era algo bueno sin importar cómo lo cortaras. Uno podría pensar que, dada la embestida que estábamos desatando a un solo objetivo del tamaño de un hombre, los tres podríamos interponernos en el camino del otro, pero no lo hicimos. Para mi gemelo y para mí, mantenernos fuera del camino del otro fue casi simple, con nuestros sentidos al máximo y Pericognition explicando todos los detalles sin necesidad de una entrada consciente. Con la respuesta del matemático, inclinar nuestros ataques para que no chocaran era solo una cuestión de tiempo y previsión, y deslizamos golpes a través de las brechas en los ataques de los demás que la mayoría no hubiera pensado que existían. Para Keter, las cosas fueron un poco diferentes, pero el proceso fue, en todo caso, incluso más simple. Desde su perspectiva, debemos haber estado moviéndonos a un ritmo glacial y él podría apuntar, o incluso acercarse, a través de la tormenta de ataques sin dificultad.
Más que eso, sus percepciones aceleradas y su naturaleza elemental le dieron una variedad de opciones que habrían sido imposibles para la mayoría de los demás. Rayos de luz, tanto masivos como delgados, cruzaron mi visión de manera imposible, agachándose y atravesando ataques mientras se acercaba a Malkuth. El láser se retorció, se curvó y luego se dobló completamente alrededor de cualquier cosa en su camino, evadiendo todos los obstáculos para estallar sobre su rostro enmascarado. El asalto les arrancó pedazos, a veces nada más que pequeñas astillas, como en el caso de un misil mágico afortunado o bien apuntado que apenas hizo un punto de daño, y a veces en pedazos mucho más grandes, cuando fue golpeado con la luz. Lo atravesado por Longinus. Y a pesar de todo, Malkuth permaneció inmóvil. Incluso cuando le arrancaron trozos del cuerpo y su brazo izquierdo quedó libre, apenas pareció darse cuenta. Flotó en el vacío que habíamos creado a su alrededor, ignorando o soportando los ataques que desatábamos durante varios segundos completos antes de levantar el único brazo que le quedaba, un verde opaco latiendo hacia afuera de él. De repente, mis esferas de fuego se deshicieron, rompiéndose con el toque de la luz, como si fueran golpeadas por una gran fuerza. Los ataques que ya había usado para llenar el espacio continuaron su camino, rompiendo contra su menguante piel, y luego no hubo nada por un momento más que silencio. ¿Telequinesia?, preguntó Malkuth, en un tono entre interesado y divertido. Ah, no. En tu caso, supongo que sería psicoquinesis, ¿eh? Como era de esperar, estás en mente. Lo callé con un puño en la cara, 3 puños, técnicamente. Golpeé con mis nudillos el lado izquierdo de su cara, mientras que mi otro se fue hacia la derecha, incluso cuando Keter apareció entre nosotros y golpeó con su puño lo que habría sido la nariz de un humano. Malkuth se echó hacia atrás ante la fuerza del ataque repentino, apenas moviéndose de otra manera. Sin embargo, no hace falta decir que no me detuve allí. Seguí golpeando. Sin piedad, sin descanso, sin cesar, los 3 lo golpeamos una y otra vez, reforzándonos lo mejor que pudimos. Aceleré más rápido que nunca, canalicé mi resistencia usando Kigon, aproveché la obra magna de Bayu e hice todo lo que pude para que cada golpe contara. Aunque vi que su HP disminuía lentamente, no estaba particularmente convencido de que realmente lo estuviera afectando, pero, al menos, fue muy satisfactorio. Golpeé a Malkuth en la cara unas 1000 veces y se sintió muy bien. Luego, de repente, sentí que me habían cortado por la mitad, lo cual se sintió menos bien, y me tomó un momento darme cuenta de lo que había sucedido. Con una velocidad que fue sorprendente incluso para mí, agitó su brazo en un arco que de alguna manera logró que aún pareciera casual, y atravesó limpiamente a mi gemelo y a mí como si no fuéramos diferentes al vacío que nos rodeaba, de modo que nos habría cortado por la mitad, si no fuera por el cuerpo del jugador. Sabía conscientemente que mis defensas, al menos algunas de ellas, habían reducido el daño, pero aún así fue bastante sorprendente. Claro, mi piel había sido cortada pero al menos parecía haber un efecto involucrado. Malkuth simplemente había movido su brazo a través de mí. Me tomó un momento darme cuenta de por qué, incluso cuando Keter me envió información sobre lo que había presenciado usando patrones de luz en mi piel. Malkuth había alterado su cuerpo nuevamente, transformando su brazo en un arma, o más bien, causando que generara un campo de energía que no había reconocido de inmediato. Cuando me tocó, las moléculas de mi cuerpo, sus átomos, habían comenzado a desmoronarse. No podía simplemente observar el efecto para entenderlo, pero, ¿qué? Había interferido con mis enlaces moleculares de alguna manera, alterando los electrones de mi cuerpo, o había ido un paso más allá y había golpeado directamente a la fuerza fuerte que mantenía juntos mis protones y neutrones. En general, eso sería absurdo, pero, era Malkuth, después de todo. No podía descartar nada. Retrocedí por un momento, observándolo mientras giraba su muñeca, el efecto a su alrededor se desvaneció después de varios segundos. Lleno de sorpresas, reflexionó Malkuth, sin cambiar el tono. Supongo que ese fue tu cabacha, Supongo que es apropiado, si tienes la intención de desafiar mi Gundala de nuevo, Keter. Pero aún no es lo suficientemente bueno. Mira con qué facilidad te desmoronas. Siento que si te toco también duro, te romperé, así.
extendió una mano hacia mí y su brazo se hinchó con disgusto, la materia inundó la extremidad para darle forma en algo nuevo. Hice ademán de esquivar, sabiendo que era mejor no quedarme parado y recibir un golpe de alguien que podía deformar la ley natural a su antojo. Fluctué hacia un lado y luego, solo para estar seguro, fluctué hacia atrás 2 veces, poniendo la mayor distancia posible entre Malkuth y yo dentro de los límites de mi santuario. Como beneficio adicional, me puso de espaldas al borde de mi barrera, dejándome la opción de retroceder o disparar a través de ella. Ya estaba calculando números, trazando mentalmente caminos de asalto para otro bombardeo. Cualquier disparo disparado a través del borde de la esfera de Santuari reaparecería inmediatamente en el lado opuesto, lo que significa que hipotéticamente podría golpearlo desde cualquier lugar y solo necesitaba un momento para hacerlo. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de poner en marcha ninguno de esos planes porque Malkuth, que no se había movido de su posición desde que se hizo cargo del cuerpo de Gilgamesh, estaba flotando justo frente a mí cuando reapareció. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano, agarró mi cabeza con una mano y el poder brilló sobre mi piel, verde-negro. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo que no tenía nada que ver con las reacciones físicas, la sensación extrañamente similar a acostarse en una máquina masiva y activa, y luego me derretí. No en piezas o partes, sino en su totalidad y todo a la vez. Por un momento, sentí que mis huesos, órganos y piel se derretían abruptamente, se deshacían y se caían, pero al mismo tiempo, sentía que mi cuerpo permanecía completo, la carne aún atrapada en el agarre de Malkuth y así la sensación de derretirse continuó incluso cuando mi HP cayó constantemente. Manteniendo la cabeza, volví a fluctuar y no me sorprendió tanto descubrir que Malkuth ya me había seguido. Probablemente no me había vencido aquí, después de todo, me estaba teletransportando, pero estaba leyendo mi mente, prediciendo dónde iba a reaparecer, o simplemente reaccionó tan rápido que la distancia que podía poner entre nosotros. No importa si bien ninguno de ellos, lamentablemente, era imposible, el primero no parecía encajar. Sabía mucho, claro, pero parecía más un idiota engreído que un lector de mentes, y estaba seguro de que al menos una de mis habilidades podría defenderme. Las otras opciones, sin embargo, pude verlo. Ya sea reconociendo la reubicación abrupta de la materia, o viendo cómo la energía se movía a su alrededor, era posible. Ni siquiera mi teletransportación fue instantánea. Después de todo, estaba limitado por la rapidez con la que podía activar la habilidad. Eso fue solo una fracción de un momento para mí a máxima aceleración, pero aún así significaba que había pasado el tiempo y eso podría darle suficiente para seguirme. Eso podría complicar las cosas. Sin embargo, justo cuando Malkuth estaba a punto de agarrarme de nuevo, Keter apareció entre nosotros por un momento antes de desaparecer y reaparecer rápidamente detrás de él, y supe a través de nuestras comunicaciones basadas en la luz que se había usado a sí mismo como un arma, y que no había funcionado como se esperaba. Malkuth se deslizó hacia atrás a través del espacio, luciendo brevemente aturdido, pero sin nada parecido a un enorme agujero a través de su pecho por un láser abrasador. Solo tuve un momento para preguntarme por qué antes de que Keter lo demostrara, golpeándolo por detrás con un par de láseres que parecían simplemente atravesar su cuerpo y salir en otro ángulo. Refracción, Solti. Había hecho que el material de su cuerpo fuera refractario de alguna manera, permitiendo que la luz simplemente pasara a través de su cuerpo de una manera extraña. No reflexivo, probablemente porque se dio cuenta de que golpear a Keter con su propia luz no le haría nada, pero fue una defensa poderosa de su parte, limitando severamente el poder ofensivo de mi elemental de luz. Aún así, por el gruñido de esfuerzo que soltó, estaba claro que todavía había hecho algo, causándole al menos cierto grado de dolor e incomodidad en su paso. Los ataques de Keter no eran solo ligeros, después de todo, simplemente también eran ligeros. Todos nos dimos cuenta de eso y sin una palabra entre nosotros, Keter se acercó para hacer más daño. Malkuth ni siquiera miró en su dirección, sino que simplemente encogió los hombros. Los patrones comenzaron a brillar a través de su armadura, resaltando lugares a lo largo de su brazo, espalda, pecho y máscara, y luego lanzó un pulso de luz azul y violeta, el poder crujió sobre su piel.
La ola de energía se expandió en un instante antes de detenerse abruptamente a unos 5 metros de él, rodeándolo en una esfera perfecta, y cuando Keter atravesó esa pared, desaceleró abruptamente. Todavía era más rápido que yo, pero ahora se movía a un ritmo casi glacial en comparación con lo que había hecho anteriormente. Disparó un par de ráfagas a Malkuth y Ian también se movieron lentamente, lo suficiente para que Malkuth esquivara a ambos. La primera fue que se trataba de un campo de tiempo ralentizado, pero no. Una mirada rápida a la esfera me dejó bastante seguro de que el efecto no era de naturaleza temporal. Así que, en cambio, mis pensamientos fueron en una dirección diferente y disparé un misil mágico rápido hacia Malkuth. El proyectil no se desaceleró en lo más mínimo mientras pasaba a través de la esfera. No afectó eso, pero había ralentizado a Keter y sus explosiones. Ralentizó la luz. ¿Era eso lo que estaba haciendo la esfera? Interferir con la constante, alterando la velocidad a la que la luz viajó a través del vacío. Ese parecía el tipo de cosas que parecían injustas, con la definición de la palabra constante, pero estaba bastante seguro de que a Malkuth le importaba un carajo. Supuse que tendría contramedidas para Keter, dado que la última vez que luché contra él con un elemental de luz a mi lado, había perdido, pero aún esperaba tener la velocidad bruta de Keter respaldándome. Arriba. Supongo que no podría sentirme demasiado sorprendido de que no funcionara, por esa misma razón. Mi gemelo y yo nos miramos y, por acuerdo tácito, fluctuamos juntos y activamos Tachyon, deteniendo el tiempo. Malkuth se detuvo de inmediato, pero Keter no, ya sea por algún aspecto de la relatividad o por su naturaleza como elemental de luz, no estaba seguro, pero ver que detener el tiempo no me cegó ni me sumergió en temperaturas increíblemente frías. Me imaginé que había algo en el trabajo allí. En el momento en que su ataque salpicó inofensivamente a Malkuth, Keter comenzó a retirarse, acercándose a nosotros. Tal vez debido a nuestros diferentes métodos, fue mucho más difícil para mí herir a las personas dentro de una parada de tiempo de lo que aparentemente había sido para Cinder, y sus ataques no parecían funcionar a pesar de todo. Mejor reagruparnos, pues, y prepararnos. Mientras lo hacía, todos mantuvimos nuestros ojos enfocados en Malkuth, con la esperanza de que no se moviera abruptamente, o más bien, que no pudiera encontrar una forma de evitar el tiempo detenido o dentro del tiempo detenido, al menos no con poco tiempo. Si fuera el Malkuth real, probablemente habría sido un sueño imposible, pero dentro del cuerpo de Gilgamesh, él también estaba limitado a ese cuerpo. Sin embargo, una vez que Keter estuvo fuera de la esfera de influencia de Malkuth, mi gemelo y yo comenzamos a usar Tachyon para lo que mejor hacía: ganar tiempo. Aunque la técnica en sí era escandalosamente costosa, aún brindaba la oportunidad de reaccionar o prepararse sin tener que preocuparse por la influencia externa. Si, por ejemplo, no tuviera la mayoría de mis mejores habilidades funcionando en todo momento, podría haberlas usado para aplicarlas todas a la vez. Eso no fue un problema para mí, por supuesto, pero todavía tenía algunas formas de usarlo que tendían a ser útiles. Como preparar un puñetazo. Cuando el tiempo volvió a la normalidad, disparé otro lote completo de Luxa Eternas en la espalda de Keter, proporcionándole una carga repentina y masiva. E inmediatamente, su cuerpo comenzó a temblar, la apariencia se agitó de forma extraña y cambió, pero se mantuvo en su lugar incluso cuando mi gemelo liberó su poder acumulado dentro de los límites de la esfera luminosa de Malkuth. O más bien, su barrera, porque eso es lo que aparentemente contaba para el intruso, un hecho del que me aseguré en el momento preciso en que funcionó. Pero funcionó, y eso es lo que importa. Keter disparó una ráfaga de energía al pecho de Malkuth con la fuerza suficiente para borrar ciudades del mapa. Malkuth soltó un siseo cuando dio en el blanco, la luz lo empujó a mitad de camino hacia el borde del santuario, y se elevó casi en un grito cuando la luz lo atravesó por completo. Esta vez, la luz actuó como si su cuerpo fuera un prisma y estelas de luz de diferentes colores salieran de su piel mientras soportaba el asalto, estelas que se dispersaron al azar, golpeando los bordes del santuario y atravesándolo limpiamente. En un momento, el espacio casi vacío dentro de mi barrera se cubrió con una red de láseres que eran lo suficientemente intensos como para masticar cualquier cosa en su camino, como, ya sabes, yo.
significativamente más golpearon a Malkuth, pero simplemente se dispersaron una y otra vez, agregando combustible al fuego y haciendo poco para mejorar las cosas. En un momento, sin embargo, sentí que mi otro yo fluctuaba en el mismo espacio en el que Keter y yo nos movíamos, con las alas desplegándose para rodearnos. Cada láser que lo golpeó fue absorbido limpiamente y canalizó el poder de nuevo en otra ráfaga hacia Malkuth, sosteniéndolo contra él con un poder brutal. Esta vez, sin embargo, Malkuth estaba preparado y levantó una mano frente a él justo antes de que Keter disparara. Cuando la enorme columna de luz estuvo a centímetros de su mano, se dobló abruptamente hacia arriba, pasó sobre Malkuth en ángulo y se deslizó a través de las paredes del santuario, cruzando el espacio detrás de nosotros, luego detrás de Malkuth y luego en otros lugares, llenando instantáneamente las áreas con barras de luz abrasadora, Malkuth consumido en un instante mientras que Keter me mantenía a salvo de cualquier daño. Entonces algo nos golpeó que no era luz y Malkuth, que había dejado que la explosión lo empujara a través de las paredes del santuario, me di cuenta, agarró a Keter, aferrándose a la forma de luz de su cuerpo tan fácilmente como si fuera carne. Con la otra mano, me agarró, tirando de mí a través de una de las alas de Keter por la garganta. A la esquina contigo, dijo con un chasquido de su lengua antes de girar su cuerpo una vez y luego deshacerse del brazo que sujetaba a Keter, enviándolo hacia el centro de la esfera. El brazo desprendido comenzó a hincharse en pleno vuelo antes de comenzar a encogerse abruptamente, aplastado en un agujero casi imperceptible en un instante. E inmediatamente, sentí que la gravedad tiraba de mi carne, la luz que nos rodeaba se desvanecía, pero Malkuth parecía estar por encima de esas cosas y me mantuvo inmóvil. Y ahora que el espectáculo de luces está fuera del camino, ¿qué dices si sacamos esto afuera? Sin soltar mi garganta, Malkuth se zambulló hacia la pared más cercana del santuario, pero en lugar de atravesarla, sucedió algo extraño. Cuando el espacio deformado hizo contacto con la carne de Malkuth, sentí algo como estática en mi mente y tuve imágenes mentales de mensajes de error. Y luego mis barreras se hicieron añicos como vidrios rotos, devolviéndonos a las ruinas de Jericho Falls. De inmediato, la lucha pareció quedar en silencio, todos los ojos se centraron en nosotros. En los ojos de los Grimm, vi lealtad. A los ojos de mis amigos. Malkuth respiró hondo y tuve la sensación de que estaba sonriendo. Se había dado cuenta entonces, maldito sea. Siempre es bueno estar de vuelta, dijo, sonando profundamente satisfecho. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Tienes alguna preferencia sobre quién morirá por tu culpa esta vez o debo lanzar una moneda? Aprieto los dientes sin responder. No es bueno. Keter no se había ido, de eso estaba seguro, pero estaba atrapado dentro del pozo oscuro que Malkuth había conjurado, ahora girando perezosamente sobre nosotros. No había señales de la terrible gravedad de antes, pero tampoco había señales de que hubiera escapado rápidamente. Sabía que las cosas podrían llegar a esto, pero si lo hubieran hecho, había planeado usar su ayuda primero, en lugar de esto. Pero no había forma de evitarlo ahora. Con pocas opciones, llegué a lo más profundo de mí mismo, crucé los dedos y activé los arcanos.